Cordial saludo. Mi nombre es Teresa Valencia Pineda, estudiante de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el día de hoy compartiré con ustedes una disertación sobre la construcción del conocimiento científico a partir de la organización y análisis de información. El lenguaje es el vehículo a través del cual se hace tangible el pensamiento y se construye el conocimiento, a partir de sus diversas formas de representación, para lograr el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento y la construcción del conocimiento científico. El lenguaje está ligado directamente al ser humano y ha evolucionado con él. Está constituido por signos lingüísticos que posibilitan la comunicación, brindando al individuo la posibilidad de hacer una lectura de su entorno y de su cultura. Según Vygotsky, el lenguaje está particularmente ligado al pensamiento y forma una estrecha relación entre la palabra y el pensamiento. Alexander Luria, discípulo de Vygotsky, explica que el lenguaje y las actividades a él vinculadas son eminentemente sociales. Luria, 1980, citado en Burgos, 1989, expresa que como resultado de la historia social, el lenguaje se convirtió en un instrumento decisivo del conocimiento humano. Y lo refuerza Iván Ríos en su planteamiento en el que nos dice que el lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos. Esto nos permite establecer una estrecha relación entre la palabra, el pensamiento y el conocimiento, y cómo estos tres elementos han permitido el desarrollo social del ser humano. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento, su origen y su clasificación. El conocimiento, según lo planteado por Luis Ángel Sánchez, es una combinación de información, de procedimientos y conexiones dentro de un entorno y una experiencia. Se presentan diferentes clases de conocimiento. En el día de hoy analizaremos las siguientes. El conocimiento a priori es un conocimiento independiente de la experiencia. El conocimiento a posteriori, que se deriva de los sentidos. El conocimiento tácito es un conocimiento que se tiene, pero que se es difícil de expresar. El conocimiento empírico, que es un conocimiento basado en la experiencia sin teoría. Y el conocimiento científico, del cual vamos a hablar con mayor profundidad. Podemos decir que el conocimiento científico es una representación de un fenómeno, de una interpretación de la realidad. Es un proceso a través del cual el hombre utiliza las experiencias cotidianas para llegar a un saber específico y especializado. Presenta características como que es sistemático o sistémico, reflexivo, analítico, racional, comunicable, fáctico y universal. El camino del conocimiento científico son las habilidades básicas de pensamiento, la observación, la comparación, la relación, la clasificación y la descripción, las cuales permitirán al estudiante una estructuración compleja del pensamiento, partiendo de la construcción y reconstrucción del conocimiento, teniendo en cuenta su estructura cognitiva. Aquí juegan un papel muy importante las diversas formas de representación del conocimiento. La representación del conocimiento es la manera de facilitar la inferencia a partir del conocimiento. Podría decirse que analiza el cómo pensar formalmente, cómo usar un sistema de símbolos que permitan la inferencia usando algún tipo de lógica.
Se espera que estas representaciones puedan ser usadas en diferentes situaciones, para diversos propósitos y que posibiliten mecanismos más complejos de conocimiento. Estos pueden ser de dos tipos: formal, como las reglas de producción y lógica de predicados, y los no formales, como las redes semánticas, friends, script y la dependencia conceptual. Algunas de las formas más usadas desde el escenario escolar para la organización de la información son los mapas mentales, los diagramas de barras, las redes semánticas, los diagramas de Venn, la V y los mapas conceptuales. Esto por mencionar algunos de los que los maestros usamos en nuestro escenario educativo. Estas y otras formas de presentación, organización y análisis de la información permiten estimular en los niños y en los jóvenes sus habilidades básicas de pensamiento para alcanzar aprendizajes significativos que favorezcan la construcción del conocimiento científico. Profundizaré entonces en las ventajas que tiene el uso del diagrama V o heurístico para el desarrollo de estas habilidades y el conocimiento científico. Diversos autores recomiendan usar diferentes formas de representación del conocimiento para el aprendizaje de las ciencias, pues esto favorece que el estudiante tenga un nivel de abstracción y reflexión más elevado y que permita alcanzar procesos de pensamiento complejos. La técnica heurística de la V fue creada por Goin en un diagrama en forma de V para presentar el conocimiento. Algunos autores reconocen esta estrategia como una herramienta que integra el saber, el hacer y el ser. Según Guardián y Ballester, citado en Herrera 2012, la V de Goin es una técnica heurística y metacognitiva que ilustra y facilita el aprendizaje a través de los elementos teóricos y metodológicos que interactúan en el proceso de la construcción del conocimiento para la solución de un problema. Dentro de la estructura encontramos al lado izquierdo el proceso de construcción del conocimiento, lo teórico y lo conceptual. Este es el pensar. En la base encontramos los objetos de estudio. Al lado derecho está el dominio metodológico de la producción del conocimiento y se refiere al hacer. Y en el centro se encuentran las cuestiones claves o foco, que permanentemente interactúan con el dominio conceptual y el dominio metodológico. Aquí podemos observar que la pregunta es lo que quiero conocer. El acontecimiento es el fenómeno o el objeto que se va a estudiar. El concepto o los conceptos son aquellos necesarios para resolver el problema. Los procedimientos son los que me permitirán resolver la pregunta o preguntas analizadas. Las leyes o principios son las relaciones entre los conceptos. Los datos y las transformaciones son los registros que hago de los procedimientos. Las teorías son la explicación de por qué sucede el fenómeno. Y en las conclusiones puedo hacer afirmaciones de conocimiento y de valor. El diagrama de V ha sido adaptado de forma más sencilla para que su uso pueda ser aplicado con estudiantes de básica y media. Autores como Wilfrido Palomino, Edith Herrera e Iván Sánchez, tratando de mantener la esencia de la propuesta, han realizado estos ajustes para que a través de esta técnica los niños y los jóvenes alcancen el aprendizaje significativo de las ciencias. Observamos entonces un diagrama de V en donde se va a analizar el calentamiento de una mezcla de agua
y hielo. Y aparecen todos los elementos del diagrama anteriormente explicados. La parte conceptual, la parte metodológica, la pregunta y el acontecimiento. Este es un esquema más sencillo que podría servir para aplicar en un nivel inferior. Encontramos también el problema de estudio, las preguntas que se quieren resolver con el ejercicio, el vocabulario, la teoría que explicaría el problema, cómo puedo estudiarlo, los pasos que aplico para resolverlo, la forma como puedo organizar la información que conseguí y lo que aprendí del trabajo. Realmente este es un instrumento muy apropiado en el trabajo experimental, así como a cualquier caso de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. El papel del maestro es muy importante como mediador y facilitador del proceso, para que el estudiante haga un uso comprensivo del diagrama y se deriven de él aprendizajes significativos, pero sobre todo un estudiante con capacidad crítica, reflexiva, creativa y científica. Podríamos concluir entonces que la representación gráfica del conocimiento permite la consolidación de estructuras mentales complejas que favorecen en los niños y jóvenes el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento y posteriormente sus habilidades analíticas de pensamiento para la construcción del conocimiento científico. Presento acá las referencias bibliográficas que apoyaron esta disertación. Muchas gracias por su atención.